Venga, vamos a empezar con los ejercicios de repaso que os he dado, ¿vale? Son muy parecidos a los ejercicios de examen, prestad mucha atención, vamos a hacerlos en modo examen despacio para ir justificando todas esas cosas que tenemos que justificar para que en el examen saquemos el punto entero. Nos dice, en el primero, partiendo del but 1eno se lleva a cabo las siguientes reacciones. Es muy probable que os pongan pues los nombres para que vosotros vayáis poniendo los productos que se obtienen. Hay que indicar el tipo de reacción y a veces hay que aplicar esas reglas que se producían para en este caso, para la adición. Entonces tengo but 1eno que se trata con agua y me da los productos B y C tal y como tengo puesto ahí. Entonces, primero, ¿quién me dice cómo es el but 1eno? pH2, pH, pH2, pH2. Vale. CH2, doble enlace, CH, CH2 y CH. Vale. Ese compuesto va a reaccionar con agua. Pero en vez de poner agua H2O, lo voy a poner de la siguiente forma. HOH, ¿vale? Y por el otro camino, porque va a haber dos caminos, eso que pone de mayoritario y minoritario ya es indicativo de que al producir aquí un tipo de reacción particular, que ahora describiremos cuál es, pues puede que se vaya una parte de la molécula de agua a un carbono y otra parte de la molécula del agua al otro carbono, ¿vale? Bueno, entonces, concretamente, cuando una molécula en la que había un doble enlace reaccionaba con una molécula que tenía un hidrógeno y otra parte, ¿qué tipo de reacción se producía? Reacción de adición. Adicionar significa añadir, ¿vale? Entonces hay dos posibilidades. Vamos a jugar con los colores. Imaginaos que una de las posibilidades sería que ese OH se fuese a ese carbono y que esta H se viniese a ese, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver. No, espera. Así. Porque me pilla más fácil para hacerle, ¿vale? Ahí se va el OH y el hidrógeno ahí. ¿Sí o no? ¿Lo vemos? ¿Qué producto se obtendría? Se obtendría, ¿vale? Que aquí en vez pasaría de tener de CH2 a tener CH3, pero para que veáis que ahí se añade el hidrógeno, voy a poner CH2 y esa H, ese OH para arriba. Lo he dicho mal. Se añade ahí el OH, ¿vale? Luego, en el carbono de al lado tenía CH y como añado un hidrógeno, ahora sí, pongo la H para arriba. Podéis poner ahí CH2, ¿vale? Pero yo lo pongo así para que veáis que esta parte de la molécula de agua se pega a ese carbono y ese hidrógeno se pegaría ahí. ¿Entendido eso? ¿Vale? Y luego ya sigo. CH2, CH3. ¿Cuál es la otra posibilidad? Pues por aquí abajo vamos a hacer, en este caso, el OH se va a añadir ahí, ¿sí o no? Sí. Y el hidrógeno, vamos a coger verde por ejemplo, ¿a dónde se añadiría el hidrógeno? pH2. Al CH2 del principio, ¿no? Vale, en consecuencia entonces se obtendría CH2. Si pongo otra H, sí, vale, podría poner CH3, pero pongo la H ahí para arriba para que veáis que ese sería el hidrógeno que proviene del agua, ¿vale? Más CH. Y ahora aquí, por la parte de arriba, por ejemplo, ¿qué tendría? Un grupo alcohol y ya luego el otro lo mismo, CH2 y CH3. Vale. De estos dos compuestos uno es A, o sea, B, y el otro es C. Uno es el mayoritario y otro es el minoritario. El mayoritario es el que más se obtiene. Y para las adiciones, efectivamente, las adiciones respondían a la regla de Markovnikov. Que explicaba esta regla, decía que cuando se producía una adición a un doble enlace, el hidrógeno de esa molécula que se adicionaba iba al carbono que más hidrógenos tenía, y ese era el producto mayoritario. Os dije que hay una regla. Markovnikov empieza por M, ¿vale? Al igual que más, porque aquí hay un más de adicional. Y entonces el hidrógeno se va al carbono que más hidrógenos tiene, todo con M, ¿sí o no? Markovnikov más con más hidrógeno. Así que
entre estos dos, ¿cuál sería el compuesto mayoritario? Este de abajo, ¿no? Este es el mayoritario. Que según lo que nos preguntan aquí arriba, este sería B. ¿Sí o no? Mientras que este sería el minoritario, el que llaman C. Vale, hay que nombrarlos a los dos. ¿Cómo se llama ese? Butano 1-ol. Mientras que el de abajo es el bután 2-ol, ¿no? Porque en posición 2 es donde tengo el OH. ¿Entendido eso? Que hay dos posibles productos, dos caminos, un producto mayoritario y otro minoritario. Que el mayoritario es el que dice Markovnikov, que explicaba que el hidrógeno iba a parar al carbono que más hidrógenos tenía. Al carbono que más hidrógenos tiene, de los que tienen el doble enlace. Estos no cuentan, ¿entendido eso? ¿Vale? Entonces, voy a recopilar todo lo que me preguntan para haber respondido a todo. Me dice que formule cada una de las reacciones. Estoy con la primera todavía nada más. Nombre los productos, lo he nombrado. Nombre y explique la regla que sirve la reacción. Ahí es donde tenéis que contar la regla de Markovnikov, con letras. Siempre que se produce una adición al doble enlace, el hidrógeno va a parar al carbono que más hidrógenos tiene. Y ese es el producto mayoritario, ¿vale? Explique la regla tal, el producto mayoritario. Indique el tipo de reacción, vale. Tengo puesto ahí que es una adición, pero me tenéis que explicar por qué es una adición. Porque se rompe el doble enlace. Se añade una pequeña molécula al doble enlace y ese doble enlace desaparece. Sí, se puede decir más o menos que se rompe, ¿vale? Y necesito otra cosa. Ah, lo de la regla de Markovnikov lo tengo que explicar siempre. Siempre que se produzca una adición. No. Cuando hay más de 3 carbonos. Cuando hay más de 3 carbonos y otra cosa más. Cuando hay hidrógeno en la molécula que tú adicionas. Porque si yo en vez de añadir agua hubiese añadido Cl2. No, porque a un carbono se va un cloro y al otro carbono también se va otro cloro. Y me habéis dicho lo del hidrógeno y tampoco es cierto. ¿Y si hubiese adicionado H2? No, porque se va un hidrógeno a un carbono y el otro hidrógeno se va al otro, ¿no? O sea, siempre que sea H y otra cosa. H2O, HCl, HBr, en ese tipo de compuestos, ¿vale? Y a partir de que tenga 3 carbonos. Con 2 carbonos no lo cuento. No lo cuento porque no se cumple, no hay... Si tiene 2 carbonos, a uno se tiene que ir la H y al otro se tiene que ir la otra cosa, ¿no? Vale. Entonces ahora... voy a hacer el apartado D. Y ya termino todo lo que tiene que ver con este compuesto. Así lo puedo quitar de en medio y borrar la pizarra. En el apartado D me pregunta que indique el tipo de hibridación de los carbonos del compuesto A. El compuesto A es este, el but1N. Entonces voy a explicar la hibridación de todos los carbonos. Bueno, voy a decir cuál es y la voy a explicar. La voy a justificar y la voy a explicar. Bueno, yo no, alguna de vosotros. ¿Quién me dice...? Está tocado. ¿Cuál es la hibridación de este carbono? Venga, va. Es muy fácil. Para la hibridación teníamos 3 posibilidades, SP, SP2 y SP3, que se relacionaban simplemente con el tipo de enlace. Enlace simple SP3, enlace doble SP2 y enlace triple SP. Entonces, SP2, estos dos carbonos tienen hibridación SP2 porque tienen un doble enlace y su ángulo serían aproximadamente 120. Mientras que estos otros dos carbonos serían 3. Serían SP3 porque en ambos casos son, cada carbono tiene 4 enlaces simples, ¿no? Que forman más o menos unos 109 grados. ¿Sí o no? No solo puedo preguntar la hibridación, sino también que me expliquéis cómo se produce esa hibridación, sin dibujarlo. ¿Cómo se obtiene la hibridación SP2? ¿Qué es lo que se mezcla? ¿Qué se mezcla para la hibridación SP2? Uy. ¿Qué se mezcla? Jolín, qué difícil eres. Un orbital S con 2 orbitales P. Se obtenían 3 orbitales híbridos SP2 que formaban entre sí 120 grados y quedaba un P perpendicular, ¿no? Eso tenemos que volver a hacerlo. Ya. Pues. No, porque quiero preguntar más orgánica y menos cosas de esas. Otra cosilla. Hay que dibujar en el examen. No.
Otra cosilla, no solo puedo preguntar las hibridaciones de los carbonos, puedo preguntar también las hibridaciones de otras moléculas, o sea, de otros átomos implicados. ¿Qué hibridación tienen todos estos carbonos? Todos son esos sp3 porque todos tienen enlaces sencillos, 4 enlaces sencillos. ¿Y ese oxígeno? También es sp3, es como en el agua. Está unido con 2 enlaces sencillos. Ese oxígeno sería así, al igual que en el agua. En el agua la ponemos así. Este ángulo era exactamente... 104,5. Ahí no va a ser 104,5, será un poquillo más grande porque todo esto es muy grande, ¿vale? Pero aproximadamente son sobre 109, así que ese oxígeno, al igual que en el agua, este oxígeno de los alcoholes, tanto ahí como en los ácidos, tiene hibridación sp3, ¿vale? ¿Queda claro? Bien. Vale, pues ya me quito todo esto de encima. Voy a por la segunda reacción. Ahora en la segunda reacción tenéis que usar estos como reactivos. Claro, la faena es que si habéis metido la pata obteniendo esto, pues lo que obtengáis después va a estar mal, ¿vale? Así que tenéis que tener mucho cuidado. ¿Y si fallas en uno y el resto lo tienes bien? Se valora el procedimiento, pero lógicamente el punto no le sacas entero ni de broma. Un 0,5. Ya estamos negociando. Dice, el B con un oxidante. ¿Cuál era el B? El mayoritario. Ese era el bután 2-ol, ¿no? ¿Eso qué es, profe? La reacción doble I. 2is. Eso como matemáticas. En matemáticas en vez de poner ABC, ¿no has visto que ponen I, 2i, 3i, una I y una J? ¿No has visto eso nunca? Claro, como ABC. Como cuando dicen en matemáticas lo de las sucesiones y dicen el elemento iésimo o jésimo. Eso te tiene que sonar. ¿No? A ver, yo creo que la noticia. Bueno, habíamos dicho que el mayoritario era el bután 2-ol, ¿no? Y eso lo vamos a tratar con un oxidante. Vale, necesito nombres de sustancias que se comporten como oxidantes en las reacciones orgánicas. ¿Qué me has dicho? Eso es todo lo contrario, eso es un reductor, o sea, penalti. El dicromato de potasio. El dicromato de potasio que era K2, CR2O7 y el otro que también es parecido es un pariente cercano, también es de potasio. Sí, era con manganeso. Ah, pues. Manganato de potasio. KMnO4, esos son los más empleados, ¿vale? Acostumbrado que os pongan KMnO4 o K2CR27 en lugar de poner oxidante. No va a poner oxidante. Ya os lo digo. Vale, pues eso, cuando lo hago, obtengo un producto que es D. Primero, ¿cómo es el bután 2-ol? Es una cadena de 4 carbonos. Que tiene un alcohol en posición 2. ¿Qué pasaba cuando se oxidaban los alcoholes? ¿En qué se podía transformar un grupo alcohol al oxidarse? Hay dos posibilidades nada más. Aldehído o cetona. Aldehído o cetona. En un grupo carbonilo. Siempre se transforma en un grupo carbonilo. ¿De qué depende que se obtenga un aldehído o una cetona? De la posición del alcohol. Eso que tiene la posición, el alcohol en una posición intermedia, eso es un alcohol secundario, se llama. Porque lo tiene en una posición aquí en la que aquí queda un nitrógeno. ¿Eso a qué va a conducir? ¿A aldehído o a cetona? A cetona. Ese carbono se une mediante un doble enlace a un oxígeno. Se transforma el alcohol en cetona, ¿vale? Siempre ocurre así. Siempre que oxidas un alcohol, se transforma en cetona. Si seguía oxidándolo, se podía romper la cadena, pero no podía llegar al ácido. Eso pasaba con los aldehídos, ¿vale? Voy a preguntar algo. ¿Qué tipo de reacción es? Sí, es una oxidación. Enredo.
esa es buena, te puedes escapar. Es una oxidación. ¿Por qué es una oxidación? Porque se le trata con oxidante. Vale, se le trata con un oxidante, pero estrictamente hablando, ¿qué eran las oxidaciones? Aumenta la cantidad de oxígeno. Cuando aumentaba la proporción de oxígeno en la molécula, ¿vale? Se puede hacer, antes lo he hecho, aquí 1 de cada 15 átomos es oxígeno, mientras que aquí 1 de cada 13 es oxígeno. Ha aumentado la proporción. 1 de 13 es más que 1 de 14, ¿no? Eso es oxidar, aumentar la proporción de oxígeno en la molécula. Aumentar la cantidad, podéis decir, de oxígeno en la molécula. Por eso es una oxidación. Claro, lo que os digo antes, si este le tengo mal, pues tengo mal este. Tenéis que andar con otro. Una oxidación porque aumenta la cantidad de oxígeno, porque le trato con un oxidante. Bueno, va, se admite pulpo como animal de compañía. Entonces, el primer apartado, el A, era I, el apartado B son 2I, el apartado C son 3I. Al C, por cierto, C era bután 1-ol, ¿no? Era el minoritario. Le hago reaccionar con ácido etanoico. Para que se vea bien voy a borrar la parte de arriba, porque si no los que están atrás, los pobres, no ven. ¿Puedo borrar este apartado? ¿Sí? Profe, y si pones que la que hemos hecho ahora es una reacción redox de oxidación, está mal. No, está bien. ¿Está bien? Sí, cuela, está bien. Pasa que ten en cuenta que redox puede ser reducción y oxidación, entonces... no, si pones de oxidación, sí. Tipo redox, en concreto, oxidación. En concreto... En concreto. Ah, vale. Bután 1-ol. Antes lo puse como CH y una H para arriba, ahora pongo CH2, ¿vale? Oh, qué mal. Pero el profesor te dice, ¿Cómo? en plan, con el compuesto C que le añade etanoico y ¿qué sale? Sí, Ah, ok. que nombre los productos y todo eso. No me digas que no te has descargado la fotocopia de los ejercicios. Yo hago lo de la glasneo y luego ya... El ácido etanoico... Lo voy a poner al revés. Nada, no, es que se está quedando sin batería, pero está grabando, no me preocupes. Tengo alcohol más ácido. Lo voy a poner al revés. Voy a poner ácido más alcohol, porque así me sale mejor, se ve mejor. Entonces, ¿me decís primero cómo es el ácido etanoico? Jolín, qué manera de decírmelo al revés. Porque así lo pueden ir al revés. Ah, ya entiendo lo que quiere decir. Sí, sí, sí. CH3COOH, ¿vale? Y ahora, el bután 1-ol al revés. CH2OH. CH2OH. Y ahora CH2, CH2, CH3. Es que es más fácil así enganchar las cadenas, ¿vale? Así, si unís esto, se perdía ¿qué? Una molécula de agua, ¿no? Y entre estas dos moléculas, ¿qué tipo de reacción se produce? De condensación, ¿vale? En general, de condensación. Ácido más alcohol, en general, condensación. CH3, CO, O, CH2, CH2, tengo que borrar. CH2, CH3, más agua. En general eso es una reacción de condensación. En particular es una esterificación. Porque se condensan. Fijaos qué bien queda. Es una esterificación porque se condensan un ácido y un alcohol. Se obtiene un éster y agua como subproducto, ¿no? Es una esterificación porque se condensan un ácido y un alcohol, se obtiene un éster y agua como subproducto, ¿de acuerdo? Podéis decir en particular es una esterificación, es una condensación en general, como queráis, ¿vale? Necesito que me digáis el nombre de esto. Profe, se ha juntado y ha puesto CO. No pasa nada, se ve también, está bien. ¿Cómo se llama esto? El nombre de la cadena principal acabada en oato D. O sea, si era ácido etanoico, Metil, OAT.
Etanoato. Eso. Metanoato. Etanoato de Butilo. la cadena secundaria acabada en hilo. No es butil, butilo. Butilo. Tiene 1, 2, 3, 4. Butilo, ¿no? Si lo hubieras colocado al revés. Lo mismo, la cadena principal sigue siendo El CH3. la que lleva el este. Sí, 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 siempre. La cadena que lleva el COO es la cadena principal. Y a la que esté unida el agua, Secundaria. Si le ponéis condensado, que me han dicho antes, sería esto. Es gente que aquí pone una raya. Entonces la cadena principal sigue siendo eso. Y sigue siendo etanoato de butilo. ¿Vale? Y si está dado la vuelta, sigue siendo el mismo. ¿Vale? Eso es lo que hay. Un ejercicio muy completo que me pregunta una adición, que tengo que contar lo de Markovnikov. Luego tengo una condensación, me pregunta sobre hibridación. Y entrenando como para ser capaz de hacer 5 ejercicios de esos en 50 minutos. Sí, sí da. Sí da. Son la... ¿Cuánto llevo yo haciéndolo? Por lo menos un cuarto de hora. Pero lo voy contando. Ya, pero lo tiene que escribir. ¿Y se escribe aquí igual de rápido que en el cuaderno? Eso más o menos. Pero ahí se escribe más Mañana, rápido, pero mañana peor, corriges porque tú. piensa que te va en este- Se escribe igual, ¿no? Sí, hombre. ¿Estás tú que sí? Que no soy muy fan de la pizarra. Ya, ya. Bueno, vamos a por el 2. Dice, dados los siguientes compuestos orgánicos, este de antes era de reacciones, de hibridación y tal, ahora me toca uno de polímeros. A, cloroeteno. ¿Y en el examen cuánto tenemos que poner en conjunto? Voy a intentarlo con 5. Voy a ver si sois capaces de hacer 5. Primero lo voy a hacer yo. Y si no puedo hacerlos yo, vosotros tampoco. Me pongo el niño al lado, que me vaya contando cosas. Me pongo música y si soy capaz de hacer los 5 ejercicios, tiene que dar tiempo a vosotros. Usa la nomenclatura antigua, ya os lo puse bien, ¿vale? Pone unos 6 hexanodiamina, ya lo sé, porque mira, ese polímero me cabe ahí y ese necesito la pizarra entera. Está todo estudiado. Ácido hexanodióxido. Vale, me pregunta. Formula el cloroeteno. Tengo que formular todo eso. ¿Me decís cómo es el cloroeteno? CH, doble enlace, CH2 y el cloro para arriba. ¿Vale? ¿Cómo es la hexanodiamina? NH2, CH2, 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 6 CH2, ¿no? Y un NH2. Le voy a poner desarrollado porque ya lo voy a utilizar para el siguiente. ¿Cómo es el ácido hexanodioico? Pues CO, O igual, pero- 4CH2, CO8. Eso. Le voy poniendo ya cómo le voy a unir, ¿vale? En el polímero, porque así ya me ahorro mucho. Vale. Ya los tengo todos formulados, ya tengo 0,5. Ahora me pregunta, formule el nombre del compuesto que resulta de la polimerización de A. Ahí está ese. Lo primero que le tenía que pasar a ese tipo de compuestos para polimerizar, ¿qué era? La rotura homolítica de su doble enlace, ¿no? Ahí, bien llega un radical, bien llega radiación, lo que sea, algo llega ahí, que rompe ese enlace de tal forma que a cada uno de los carbonos se va un electroncillo. Eso tenéis que ponerlo con palabras. Y se forma un radical. Que ese radical es una especie muy reactiva y cuando yo tenga varios radicales próximos entre sí se van a unir, ¿no? Formando el polímero. ¿Cómo se llamaba ese polímero? No PVC para los amigos, sino, bien dicho,
Cloro polivinilo. Cloruro de Polivinilo. polivinilo. A ver. C, CH, CH2 y un cloro. Más C, CH, CH2 y otro cloro. Más C, CH2 y otro cloro. Ahora, por aquí se unían, ¿no? Esos dos electrones que estaban ahí desapareados se unían entre sí, formaban un enlace covalente, se producía un reordenamiento de los enlaces, ¿no? Profe, pero has puesto un doble enlace ahí. Un poco curioso. Ya no. Me he equivocado. Pero oye, en el examen hay que señalar lo que se une. Sí. ¿Eso así? ¿Tú te fijas lo bien que queda la pizarra ahí con un color que parece que hasta entiendo lo que estoy haciendo? Es que en realidad no entiende. ¿Cómo? ¿Cómo? Ella entiende lo que está haciendo. Ya. Punto suspensivo. Y ahora tengo que señalar el monómero, ¿no? Eso sería un fragmento de polímero, un trozo de polímero de PVC. Y el monómero es eso que se repite n veces, ¿no? ¿De acuerdo? Me he quedado sin pizarra. ¿Cuántas veces hay que hacer? Yo recomiendo hacerlo 3 para que se vea bien. Los de adición, hacerlo 3 veces. Para que se vea bien. Así se ve muy bien que lo que se repite es eso, ¿no? Con 2 es que me queda justo en el extremo y como que no me queda muy bien. Yo con 3 creo que me sale mejor, ¿vale? Bueno, luego tendríais que poner... ¿Cómo es el mecanismo de esto? Porque luego me preguntan que cuál es el mecanismo. ¿Qué tipo de polímero es? De adición. Esto es un polímero de adición. Decís que es adición porque se produce la unión de varios monómeros con un reordenamiento de los enlaces y no se pierde ninguna molécula de agua ni ningún subproducto, como ocurre aquí, ¿verdad? ¿Vale? Hay un reordenamiento de los enlaces y no se produce la pérdida de ninguna molécula de subproducto, ni agua, ni amoníaco, ni nada por el estilo, ¿vale? Vale, ¿qué se producía ahí? Entre esas dos moléculas, ¿qué tipo de reacción se produce? Una condensación. Es como lo que hemos visto antes del ácido y el alcohol, en realidad. Exactamente lo mismo. Condensa una amina y un ácido, y la condensación de una amina y un ácido, ¿qué da? ¿Una qué? ¿Qué tipo de compuesto? No, ¿cómo se llama? Una amida. Una amida. Os dije que eso, el nylon 6,6, se llamaba una poliamida, porque había muchas uniones amidas, ¿vale? Entonces, voy a hacerle condensado. ¿Se puede poner el CH2 entre paréntesis y poner el numerito de...? Vale. No. Te digo por qué. Porque voy a señalar cuál es la unidad que se repite. Y para que me quede bien, lo que sí voy a poner, en vez de poner, ayer puse N con la H para arriba y eso que continuaba para allá, ¿verdad? Voy a poner la NH junta, para que lo veáis de distintas formas. Aquí tenía N y H para arriba, ¿no? Hoy pongo NH junto y aquí ahora tenía C y la O para arriba, ¿verdad? Ahora pongo CO. Profe, en el principio no pones NH2 porque una de las H se va con... Sí, por allí habría otro de este para unirle y se me perdería otra molécula de agua. O sea que si te pusiésemos NH2 estaría mal. Sí. El de ayer. Eso, ¿vale? Todo esto Se repite. es la unidad, el monómero que se repite, ¿vale? Por eso yo no le encuentro sentido a esos ejercicios en los que dicen nombra el monómero, porque eso no hay quien le ponga nombre, ¿de acuerdo? Profe, pero se repite una cosa muy larga. Ya lo sé, por eso aquí, esto es la molécula a partir de la cual se obtiene el polímero y el monómero es esto, esta unidad es la que se repite. Por eso no encuentro mucho sentido que me pregunten el nombre del monómero. Si os preguntan el nombre del monómero, nombrad eso.
Y si aquí os preguntasen el nombre del monómero, nombrad a estas dos. ¿De acuerdo? Pero eso no es la molécula. Son las moléculas precursoras a partir de las cuales se obtienen los polímeros. Sí, son así. Realmente, estrictamente hablando, son así. Así es como se definirían, ¿vale? ¿Y dónde ponemos que se pierde agua? ¿Que dónde o por qué? No, que dónde. O sea, Ponlas aquí. Más 2 de agua. Y ahora hago una aclaración. Se ve muy bien dónde se pierde este agua, ¿no? Ahí es lo que voy. Porque son más 2. Una sería esta, ¿no? La otra es... Recordar que esa se une por ahí. Y el otro. Entonces, sería uno ahí. párate. Mira eso Mira eso. y mira eso. Vale, vale. Realmente por cada 2 moléculas, por esta, por la hexanodiamina, y por esta se pierde una aquí, y por allí una H y por aquí otra H. Así que por cada 2, por la diamida más el diácido, se pierden 2. O sea, que se hace el enlace 2, se hace 2, 4. Sí. Así sería, ¿de acuerdo? Por eso son 2. Quizás se vea hoy mejor que como se puso ayer. Porque ayer creo que enganché 4. Sí. Así, ¿de acuerdo? A ver que no me deje nada. Espera. Formula el nombre del compuesto. Ah, no, tengo que nombrar los polímeros. ¿Esto se llamaba? ¿Cómo se llama este? El polímero. PVC. Lo correcto sería poner cloruro de polivinilo entre paréntesis PVC por si acaso. ¿Y este polímero cómo se llama? Este es nylon 6,6. ¿Por qué era 6,6? Cada una de las cadenas de las moléculas precursoras tenía 6 carbonos. Eso es un polímero de adición y este es un polímero de... Vale, este es un polímero de condensación porque se produce la condensación entre una diamina y un diácido. ¿Vale? Se produce una condensación entre una diamina y un diácido, perdiéndose 2 moléculas de agua. Ya está. ¿Entendido? Nada más. No soy la tiza. Ahí está. El apartado E. Este me gusta mucho. El apartado E es muy bueno. Es esa. Este es B y este es C. De esos A, B, C, ¿cuáles pueden formar puentes de hidrógeno y por qué? Para poder formar puentes de hidrógeno tengo que tener hidrógeno Unido a la molécula pequeña. y dale con la molécula a un átomo. A una Muy pequeño, muy pequeño y electrón. Y esos eran El fondo. NOF, FON. Por más que repito eso y os lo metéis en la cabeza, luego aplicado práctico no sale. Luego nos encontramos el amoníaco y decimos que forma dipolo-dipolo, ¿vale? Ahí se queda. Entonces, de esos 3, ¿quién puede formar puentes de hidrógeno? ¿Quién es? El B y el C. B y C pueden formar puentes de hidrógeno. Mirad aquí. Por ejemplo, ahí tengo nitrógeno unido a hidrógeno. Y ahí tengo oxígeno unido a hidrógeno. Este no, porque ahí no hay hidrógeno unido a un átomo lo suficientemente pequeño ni lo suficientemente electronegativo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Se puede preguntar hibridación en un ejercicio, se pueden preguntar propiedades, se pueden preguntar reacciones, se pueden preguntar polímeros, se puede preguntar todo. Todo esto se os ha enseñado, La ¿eh? hibridación sería de todos los carbonos. No, o sí. vete a Casi ver. todo sería SP3 del carboxilo, ¿no? ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno de la amina? SP. SP3. Es SP3. ¿Cuántos enlaces tenía el nitrógeno en la amina? 3 y luego uno. Pues ya está. No, 3 enlaces. NSP3. La boca borrado. B y C. No, No, B y C. A no. B y C. A no. Vamos a por el 3. A ver si soy capaz de hacerle entero. ¿Te da tiempo 4 minutos? No me ponga a prueba. ¿El ácido benzoico cómo es? Pues con un benceno y luego uno ácido benzoico. Sí, ácido benzoico por ahí. Me parece que no. Es un benceno
Unido un CO. con un COH. Le voy a poner tumbado. Porque así le puedo hacer la reacción más fácil. ¿Y el etanol? ¿Por qué has puesto ácido ahí? Porque pone medio ácido. Ah, Para que se catalice la reacción, para que empiece, se desencadene. ¿Cómo pongo el etanol al revés? OH. Vale, entre eso y eso se produce una molécula de agua como subproducto y ahora tengo. Ir calentando a ver cómo se llama esto. Eso es un éter, creo que. Esto es un éster. Puedo decir que es una condensación en general o puedo particularizar y decir que es una esterificación, ¿no? Por lo mismo que dije antes, una condensación entre un ácido y un alcohol. ¿Cómo se llama esta cosa? Benzanoato de... ¿Qué va? ¿Cuál es la cadena principal? Bueno, Es el benzoato. Eso. Benzoato ¿por qué no de... benzanoato? Benzanoato me suena fatal. A mí me suena peor benzoato, ¿eh? No. Benzoato de etilo, ¿no? Y es una condensación o una esterificación en particular, ¿vale? B, propeno más HCl. Me estoy yendo un poco rápido. ¿Cómo es el propeno? No, me voy a quedar en el B. HCl, CH2, CH2. Me voy a quedar aquí. ¿Puede dar ese compuesto? Ahí tengo que explicar la regla de Markovnikov, ¿sí o no? No. Cuando lo trate con HCl. Sí. Sí, porque la... Con HCl, sí. A partir de 3. Con 2 no, a partir de 3. Primera posibilidad, fijaos cómo lo tengo puesto. Que se añade aquí la H y aquí el Cl, ¿no? Entonces obtendría CH3, CHCl, vaya Cl, más CH3. Segunda posibilidad, le voy a poner al revés, voy a poner CLH. Para que os fijéis y veáis que aquí entraría el cloro y ahí la H, ¿no? Entonces sería CH2, Cl, aquí pongo, en vez de poner CH y la H como antes puse para abajo, pongo directamente CH2. Y aquí pongo CH3. ¿Cuál de los dos es el mayoritario y por qué? El de arriba. Correcto. Porque decía... el inestimable Markovnikov que cuando se produce una reacción sobre el doble enlace y hay posibilidad de que existan dos tipos de isómeros, el mayoritario era aquel compuesto en el que el hidrógeno iba a parar al carbono que más hidrógenos tenía. Aquí tengo 2 hidrógenos en el primer carbono, 1 en el segundo, el compuesto mayoritario es el de arriba. ¿Entendido? Vale. Tengo una duda.